Bueno, entonces estamos compartiendo la pantalla, vamos a revisar todo. Entonces dice clasificación de los triángulos. Bueno, dice propiedades de los triángulos. Dice un triángulo es en ¿Lo un lado. copiamos? No, papi, son explicaciones. Esto la mayoría ya va en la guía. Dice Bueno, un profe. lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos lados y mayor que su diferencia. O sea, hacemos esto a español. Un lado de un triángulo. Recuerden que el triángulo, ¿cuántos lados tiene? 3. Un triángulo es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Entonces, un lado de un triángulo es menor que la suma de los otros dos y mayor que su diferencia. O sea, es menor que el valor de sumar los otros dos y mayor que al hacer la resta. Dice, la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. El valor de un ángulo exterior es igual a la suma de los dos interiores no adyacentes. No adyacentes quiere decir que son opuestos, que no están ahí pegaditos. Entonces nosotros ya habíamos visto que la clasificación de los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados tenemos el triángulo equilátero. Dice que el triángulo equilátero tiene sus 3 lados de igual medida y sus 3 ángulos de igual medida. Cada uno de los cuales mide 60. Recuerda que como la suma interna mide 180, entonces en este caso A, B y C como ángulo miden 60 grados completicos. Dice, también según sus lados tenemos el triángulo isósceles, que es aquel que tiene dos lados de igual medida, por lo tanto, dos de sus ángulos también son de igual medida. Y tenemos el triángulo escaleno, que es el que tiene todos sus lados diferentes. Al tener todos sus lados diferentes, por lo tanto, también sus ángulos, todos son de distintas medidas. Entonces, la clasificación de los triángulos según sus lados tenemos el triángulo equilátero, el isósceles y el escaleno, ¿cierto? Y según los ángulos tenemos el acutángulo, que es el que tiene sus 3 ángulos agudos, es decir, que miden menos de 90 grados, o sea, el triángulo equilátero, por lo tanto, es un triángulo acutángulo. De igual forma, el isósceles es acutángulo. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo recto, es decir, uno de sus ángulos mide exactamente 90 grados. En este caso, o sea, sin importar lo que midan sus otros dos. Dice, y está el triángulo obtusángulo, que es aquel que tiene un ángulo obtuso, o sea que es mayor de 90 grados. El ángulo obtuso es aquel que va entre 90 y 180, de 91 a 179.9. Entonces dice, en síntesis, según sus lados, el triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de la misma medida. El triángulo isósceles es aquel que tiene solo dos lados de igual medida y el triángulo escaleno es aquel que tiene todos sus lados de distinta medida. Según sus ángulos, el triángulo acutángulo es aquel que tiene todos sus ángulos agudos. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo recto y el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo obtuso. Bueno, el taller semana 1 es sencillo, dice. Primero, clasifica los triángulos. Vamos a desarrollar esto todos. Si tienen la guía ahí, si ya la pasaron, esa no la tienen todavía. Entonces van a prestar atención cómo se va a desarrollar. Entonces clasifica los triángulos por sus lados, en equilátero, isósceles y escaleno. El primer triangulito, en esta linecita que viene ahí debajo, es que van a colocar el nombre del triángulo. El primero que vendría siendo. Escaleno. El primero. Equilátero. Equilátero, claro que sí, tiene todos sus 3 lados iguales. El segundo. Escaleno. Ojo que tiene sus 3 medidas diferentes. Mire que un niño me decía, profe, ¿yo cómo hago si no puedo medir los triángulos en el celular? Tenía razón la pregunta de él,
Pero recuerde que hay algo que nosotros tenemos que se llama proyección visual. No necesitamos tener una regla Dígame que yo estoy con usted. para saber que ustedes qué medidas tienen. Este triángulo que está acá, Isósceles. 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 Este de acá, Isósceles. isósceles. Rectángulo. Este de Escaleno. acá, escaleno. Escaleno. Y este, Acotángulo. no, Equilátero. estamos, ojo con el que está contestando, estamos clasificando los triángulos por sus lados. Y aquí dice equilátero, isósceles y escaleno. El último, el sexto, ¿cómo era? Equilátero. Equilátero. Equilátero, perfecto. Y el segundo punto, mire que la guía, la taller de la semana 1 es muy sencilla. Dice, clasifica los triángulos por sus ángulos. Profe, Aquí usted ahorita lo manda por el grupo. sí, claro que sí, ya ahorita se los envío. Dice, en acutángulo, rectángulo y obtusángulo. ¿El primero qué es? Rectángulo. Rectángulo. Acutángulo. Acutángulo. El segundo, Obtusángulo. rectángulo. Mira, aquí se ve claramente que ese ángulo de esta esquina es recto. ¿Este cómo es? Obtusángulo. Obtusángulo. Este, Obtusángulo. 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 Acutángulo. Acutángulo. Listo, muchachos. Creo que queda completamente entendido lo que tiene que ver con clasificación de triángulos. Igual, en la próxima clase, hoy es 18, el 25, nos vamos a conectar todos y vamos a hacer una pequeña prueba, una pequeña evaluación que estoy desarrollando en Google Maps ¿para qué? Para ya finiquitar lo que tiene que ver con esta temática, ¿listo?